Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Balance Talks. Gracias por estar acompañándonos una vez más. En esta ocasión lo invitamos a un viejo amigo de la casa nuevamente a estar con nosotros, Martín Tetaz, no para hablar de cómo ve la economía de Argentina esta vez, sino para sumarse a este ciclo de charla donde estamos tratando de entender cómo la tecnología está afectando nuestras vidas todos los días, cómo está cambiando el mundo de una manera velocísima y cómo capturar valor desde el punto de vista de la inversión. Martín, bienvenido. Gracias Bueno, por estar gracias, con nosotros. Claudio. No, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Martín acaba de escribir un libro que se llama Nada será igual, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de vida rápidamente y acelerándose a partir de la pandemia, con mucho más énfasis. Antes de que arranque Martín, yo quería hacer 2 o 3 comentarios sobre lo que está pasando en el mundo a nivel mercados. Primero, en el mundo está volviendo a la normalidad, cosa que todavía no está pasando en la Argentina y en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos, sobre todo, y también en Europa. Saliendo del COVID, Estados Unidos tiene más del 42% de su población vacunada ya con 2 dosis, pero la población de más riesgo, que son los de más de 75 años, ya está en un 74%, lo cual descomprime todo el tema hospitalario y el riesgoso, y entre 50 y 74 años ya está por encima del 65%. Esto es muy importante. Todos los niveles de actividad están llegando a niveles casi prepandemia, ¿no? Los más importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tránsito aéreo, está casi en los niveles prepandemia. Las reservas en restaurantes, las reservas en hoteles en Estados Unidos han vuelto a la normalidad, y todos los titulares que vemos en el mundo indican que el mundo está volviendo y abriendo nuevamente, lo cual es una excelente noticia. Espero que dentro de no mucho tengamos una situación parecida a nosotros también acá. Lo segundo que quería resaltar es que todos los indicadores económicos están muy fuertes y que se ve que hay una recuperación sustentable en todo el primer mundo. Esto es muy bueno, muy buena noticia para todos, para el mundo. Y bueno, como lo hemos venido diciendo de hace rato, con mercados de commodities muy firmes, con mercados accionarios en un bull market, y con el mercado de housing también en Estados Unidos muy fuerte, y en Europa recuperándose. Con respecto al mercado, nosotros vemos que estamos en un bull market, en el segundo año bull market. Después de la caída estrepitosa de marzo del año pasado, arrancó un nuevo bull market que en marzo de este año se cumplió el primer año, con una suba muy fuerte. Generalmente estos bull markets duran algo así como 5 años, y el segundo año y el tercer año son un poco menos fuertes, dado la fortaleza del primero. Así que este año estamos viendo que los índices siguen firmes, pero no tanto como el año pasado, y nosotros esperamos que probablemente en el verano americano o del hemisferio norte, en nuestro invierno, empiece a haber un poco más de volatilidad, y sobre todo quizás alguna corrección que si se da, debe ser aprovechada para comprar. Esto es un poco lo que quería dar como introducción. Y Martín, ahora te dejo a vos para introducirnos en esta búsqueda que venimos haciendo hace rato de entender las implicancias de las nuevas tecnologías, y desde el punto nuestro de vista de nuestra misión, ¿no? Entender qué nos pasa como humanidad y qué acciones, qué compañías hay que se benefician de todo lo que está pasando para invertir en ellas y cuidar mejor nuestro ahorro. Así que, Martín.
Bueno, Te Claudio, paso la pelota a vos. gracias por la invitación, por la presentación. Obviamente voy a hacer una presentación más o menos de media hora para que quede un espacio para preguntas, así que es probable que en algunos temas que crea que ameritan un poco más de detalle, en todo caso los pateé para la parte de las preguntas, ¿no? Este libro lo empecé a escribir, el libro que es la base de lo que voy a contar hoy, lo empecé a escribir en el 2000, o empecé a pensar en realidad en el libro en el 2013, 2014. Allá en 2013, Agustín Echevarne me invitó a una charla de un ingeniero venezolano que venía de la Universidad de la Singularidad. Y yo, la verdad, la tuve que googlear porque no sabía qué era la singularidad, y ahí aprendí que en Palo Alto, en California, había un montón de científicos, entre ellos 5 premios Nobel, trabajando en ver, y tecnólogos y demás especialistas, tratando de ver cuál iba a ser o cómo iba a ser el mundo en el 2035, el punto en el cual se producía esa aparente singularidad que quería decir, en resumidas cuentas, que la inteligencia artificial nos alcanzaba. Y que a partir de ese momento, del 2035, un algoritmo podía hacer cualquier cosa que hasta ese momento hacíamos nosotros. Y eso que empezó siendo un camino, una suerte de ciencia ficción informada, de tratar de adivinar qué venía pasando, se aceleró muchísimo en los últimos años y finalmente cuando termino de escribir el libro, muchas de estas cosas ya estaban ocurriendo. Digamos, ya hay autos autónomos entre nosotros, ya hay algoritmos que ayudan a los médicos a tomar decisiones. Es decir, hay un montón de inteligencia artificial alrededor, por supuesto no en la magnitud que uno se imagina y que representa esta película que se llama Lucy, esos son los ojitos de Scarlett Johansson, por si alguno todavía no se dio cuenta. Se las recomiendo, es una película muy buena, es una gran metáfora del mundo al cual venimos, ¿no? Déjenme para introducir ese mundo al cual vamos a contarles la historia de Davus. Davus es un algoritmo de inteligencia artificial que aprende, diseñado para aprender a partir de los datos de ubicación de productos en distintos frigoríficos, en distintas heladeras, freezer y distintas cámaras frigoríficas, y que aprende con una función objetivo que es tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio, de volumen, mejor dicho, transportar la mayor cantidad de volumen en la menor cantidad de espacio y al mismo tiempo hacerlo ocupando de mejor manera cada uno de los huecos y facilitando el transporte de esa mercadería y permitiendo esa mercadería tomar a temperatura ambiente o la del refrigerador lo más rápido posible. Es decir, con esas instrucciones nada más, ese algoritmo, esa inteligencia artificial termina dando con un producto, que es esencialmente este tipo de envases con forma de fractales que empiezan a aparecer en la figura esta que les estoy mostrando acá. Y entonces ese tipo de envases es mucho más eficiente que los envases convencionales y cuando van a registrar en la oficina de patentes de Europa el invento le empiezan a tomar todos los datos, le presenta el croquis, todos los datos y dice, bueno, ¿quién es el inventor? Y entonces lo que dice el científico que va a presentarlo es, bueno, el inventor es Davus. Bueno, Davus, ¿y cuál es el apellido? No, Davus es el nombre del algoritmo. Bueno, es que los derechos de propiedad no se pueden establecer sobre la base de otra cosa que no sean personas físicas. No podemos darle el derecho de propiedad de un algoritmo a una inteligencia artificial, como no se lo podríamos dar a un animal. Es decir, no se puede. El derecho todavía está trazado y no permite que la inteligencia artificial registre un producto como su propia creación. En la réplica, el científico lo que dice es que yo no tengo el conocimiento necesario para producir este producto que acaba de lograr Dabu. No es que no es la programación tradicional en la cual uno le decía a la computadora lo que la computadora tenía que hacer. Aquella famosa computadora que se llamaba Deep Blue, que le ganó a Kasparov, que algunos, sobre todo si es fanático del ajedrez, lo recordará, era una computadora que tenía cargadas 1.000.000 de jugadas o más, y entonces ganaba la computadora por fuerza bruta de cálculo, nada más. Pero no pensaba estrictamente hablando. La inteligencia artificial nueva, que está, por ejemplo, en computadoras como AlphaGo o en programas como AlphaGo, en realidad aprende de los datos a partir de una función objetivo que le cargamos. Solo necesitamos cargarle reglas y a partir de eso va aprendiendo de los datos. Pero nadie le cargó a un auto autónomo que se iba a encontrar en la próxima esquina. Eso es imposible de prever y por lo tanto el auto tiene que aprender a tomar decisiones en contextos relativamente inciertos. Y eso es lo que hacemos todas las personas todos los días y lo notable es que esa es la revolución de la inteligencia artificial. Primer gran eje del libro es la revolución que genera poder crear valor sin trabajo. Crear valor sin trabajo. Y crear valor, eso implica que se cae la teoría clásica del valor, desde Adam Smith hasta los marxistas, se cae todo, porque ya no se necesita trabajo para generar valor,
y además plantea la posibilidad de una abundancia casi ilimitada, porque el costo marginal es virtualmente cero. Es decir, una economía que prácticamente está creando valor de esa manera es una economía que casi no tiene costo marginal. Fíjense la evolución de las patentes en inteligencia artificial en los últimos años, cómo se hizo efectivamente exponencial. No es acá una palabra traída caprichosamente porque esté de moda, no es un cliché. No, efectivamente hay 50, y el último dato es 2017, o sea que hoy ya estamos muy por arriba de ese dato, a ritmo de 50.000 patentes anuales, creciendo a ritmo de 35% anual. Imaginen una variable que crece al 35% anual, la cantidad de patentes de inteligencia artificial que vamos a tener muy pronto en el mercado, porque ustedes saben que desde que se certifica la patente y se le da el derecho a la persona, hasta que el producto llega al mercado hay un delay, o sea que muchos de estos productos de la explosión de la inteligencia artificial lo vamos a empezar a ver en los próximos años. Ya vemos algunos chiches. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que pinta cuadros como si fuera moneda. Y entonces nos basta, y esos son algunos de los cuadros que están ahí pintados por esa inteligencia artificial, nos basta que el mercado le reconozca valor, que alguien diga, bueno, para mí vale algo eso. Y lo otro que necesitamos es una manera de estructurar ese derecho de propiedad sobre ese valor creado por esa inteligencia artificial, y eso está de moda ahora. Todos ustedes han oído hablar de los NFT, los Non-Fungible Tokens, que esencialmente son estructuras de derecho de propiedad que permiten, que son inviolables, incopiables y que permiten certificar los derechos sobre este tipo de creaciones. Pero lo interesante es que hay inteligencia artificial creando valor en productos, en bienes y servicios, en arte, en un montón de cosas. Inteligencia artificial que crea valor y genera una suerte de renta de la inteligencia artificial. En ese trabajo que tiene Paulino, y que después va a hacer algunos comentarios con ustedes, uno puede mirar cuáles son las principales empresas del mundo que más patentan en inteligencia artificial. Y obviamente IBM, Microsoft, Toshiba son medio clásicos, Samsung colándose entre los mejores, está bastante firme ahí, pero también está bueno empezar a mirar la punta baja de la tabla, porque son empresas que por ahí tal vez no son tan conocidas y que son empresas que pueden tener alguna oportunidad de ganar valor, sobre todo cuando estos desarrollos de inteligencia artificial que hoy están patentando lleguen al mercado. Entonces, si yo veo una empresa que está patentando a más velocidad, bueno, es mucho más probable que pegue alguna de esas patentes sea un hit, pegue un hitazo y sea un hit en términos comerciales en los próximos años, y por lo tanto vale la pena ponerle alguna fichita ahí. La idea de producir sin costo marginal tampoco es nueva. Rifkin la planteó hace cosa de 10 años con este famoso libro El costo marginal cero. Esencialmente eso modifica dramáticamente la forma de creación de valor de la economía. Pensemos que cuando en la economía industrial tradicional, si ustedes eran, por ejemplo, Toyota, y ahora recibían una orden para fabricar, China se abría el mercado chino, los chinos de golpe les gustaba Toyota, decían, queremos 1 millón de autos nuevos. Vos el primer día festejabas, descorchabas champán porque habías cerrado una orden para 1 millón de autos nuevos, pero el segundo día te agarraba la cabeza. Porque es complicadísimo de golpe producir 1 millón de autos más. Vos tenías que aumentar la planta, tenías que salir a contratar gente capacitada o capacitarla, peor todavía. Tenías que conseguir contratos con nuevos proveedores de insumos, etcétera, etcétera, para poder producir ese 1 millón de autos. Era un problema. En cambio, si vos sos Apple, desarrollaste una app o un software directamente, y ahora hay 1 millón de personas más, el mercado asiático de golpe quiere usar el Microsoft Excel, no hay ningún problema, lo único que necesitas es un traductor que te sale $50.000 y que te hace la traducción, es despreciable el costo, y tenés el acceso automático a 1 millón de clientes nuevos sin costo marginal, con un costo marginal absolutamente despreciable. Eso está generando que aunque Toyota y Apple facturaron prácticamente lo mismo en el 2019, que es el último dato que tenía cuando escribí, sin embargo Apple ganó 5 veces más. O sea, la ganancia de Apple es 5 veces más, y además eso explica por qué Apple vale casi 10 veces más de lo que vale Toyota. Entonces, evidentemente está cambiando el paradigma de creación de valor en el mundo, y hay que empezar. Y ese tipo de empresas que crean con costo marginal cero además se expanden mucho, tienden a ser monopolios naturales. Y tienden a ser monopolios naturales porque nadie puede competir, porque al tener costo marginal cero, los costos medios son decrecientes, y eso hace que cuanto más grande es la empresa, menores costos medios tiene, más competitiva se hace, más se va devorando a las otras empresas que son competidoras, y cuando las devora más grande se convierte todavía y menores costos tiene. Entonces, eso preanuncia un mundo, por algo tenemos Facebook comiéndose a Instagram, y es las grandes redes sociales, por algo tenemos a gran buscador como es Google, etcétera, tienden a ser monopolios naturales. Es un primer punto para
para tener en cuenta. Una pregunta, de las tantas preguntas que nos hacemos en el libro y que corta transversal al primer gran eje, ahora me voy a meter con el segundo gran eje, pero el primer gran eje, que es el de la inteligencia artificial, es qué va a pasar con las marcas. Porque el manejo de datos de la inteligencia artificial permite a los algoritmos detectar exactamente las preferencias de cada uno. Imagínense Netflix, pero con anabólicos, aplicado a cualquier cosa donde el algoritmo predice tus preferencias antes inclusive de que vos sepas que las tenés. Vamos, hoy hay un estudio famoso de Facebook de hace unos años que Facebook detectaba preferencias sociales, preferencias sexuales de sus usuarios antes de que salieran del closet. Digamos, solamente por el tiempo que pasaban mirando una foto o la otra foto, tenían un montón de datos que les permitían predecir ese tipo de cosas. Entonces, una pregunta importante es si el valor de las marcas no queda sobredimensionado en ese mundo. Las empresas que hoy valen mucho porque han sabido construir valor de marca, digamos, la gente de Interbrand arma un ranking de las empresas que más valor de marca construyen y son esas que tenemos ahí en el panel. Bueno, el valor de marca que valía mucho con costo marginal cero, porque si vos sos Louis Vuitton, fabricar la cartera te sale 2 mangos, digamos. El valor de marca te dio tu derecho de ponerle la etiqueta a esa cartera y de crear un montón de valor con costo marginal casi cero. No cero, pero casi cero. Eso es muy importante el valor de marca en ese sentido. Pero en la medida que yo puedo diseñar un producto a mi medida exacta, ¿qué sentido tiene entrar a comprar un saco a Zara si yo puedo hacerme uno a medida exactamente? Mucho más probable que me calce mejor el que me hice a medida que los que vende automáticamente Zara. Entonces, hay como un desafío ahí, esa pregunta la dejo picando para meterme en otros temas, pero ¿qué va a pasar con las marcas? Es una de las grandes preguntas del futuro. El segundo eje del libro tiene que ver con la uberización de la economía. Vamos. Un fenómeno que también, cuando yo lo empecé a escribir, recién empezaba, y que hoy arrasó. La pandemia, de hecho, produjo una uberización del comercio espectacular. Buena parte de lo que ustedes piensen que en el año pasado Amazon en Estados Unidos creó 500.000 puestos de trabajo. Eso es el doble de lo que crea la economía argentina en un año muy bueno. O sea, toda la economía argentina, un año excepcional, te crea 250.000 empleos. Una empresa en Estados Unidos creó 500.000. Y la local, porque también es un desafío, che, pero todo esto que estás contando vos puede pasar en Europa, pero acá no, acá ya está pasando también. No es un problema de países, es un problema de sectores. Acá también lo hizo Mercado Libre. Mercado Libre creció 85% su facturación en dólares el año pasado, en el medio de la pandemia, devorando buena parte del comercio minorista de la Argentina. Y ojo, porque buena parte de las persianas que hoy están cerradas, y esto sirve tanto para pensar negocios inmobiliarios como para pensar estrategias de reconversión de productiva, etcétera, buena parte de las persianas que hoy están cerradas del sector comercial, que creen que están cerradas por la cuarentena, por la pandemia, por las medidas restrictivas del gobierno, guarda porque no sea cosa que el año que viene ya están todas las vacunas, como dijo Claudio, salimos, está todo bien y nos damos cuenta que las persianas esas ya no vuelven a abrir más. Y esto va a pasar. Digamos, buena parte de la economía en el medio se está uberizando a una velocidad espectacular. Pero ¿Uber qué es? Uber esencialmente es un intermediario más eficiente. Conecta mejor la oferta y la demanda. Pone de novio mejor a un consumidor con un productor. Eso es lo que hace esencialmente Uber. Entonces, basta pensar, cuando uno dice, bueno, ¿qué se puede uberizar? Decime dónde hay un intermediario. Y donde haya un intermediario, sobre todo si ese intermediario es más o menos ineficiente, más chance tenés de uberizar ese sector. Bueno, la banca tradicional es uno de los grandes candidatos. Cuando ustedes ven el nivel, la cantidad de salarios que se paga, Argentina tiene 150.000 trabajadores en la banca tradicional, con los mejores salarios de América Latina. Hay que ir al sector petrolero para encontrar salarios mejores que los de la banca. Y sin embargo, y gasta en oficinas majestuosas de $35 por metro cuadrado de alquiler, que dan ahí a Catalinas o al Río, edificios espectaculares. Y me dice, ¿quién paga todo eso? La brecha, el spread, lo que hay en el medio. Entre alguien que tiene los ahorros y que no recibe mucho por sus ahorros y alguien que pide un crédito y le arrancan la cabeza por ese crédito. Bueno, justamente plataformas como Balance han venido a uberizar la banca tradicional en ese sentido y ya se la están comiendo. O sea, esto no es un pronóstico. Jorge Lanata me hizo esta crítica cuando vio la bajada del libro y que el libro se llama Nada será igual, un viaje a la economía del futuro, y me dijo, te equivocaste con la bajada. Después de leer el libro, me dijo, tendría que haber sido el futuro ya llegó o algo por el estilo, porque ya está pasando esto que les estoy contando. Pero abunden, sigan buscando sectores. Mercado Libre está camino a uberizar el mercado inmobiliario de manera brutal.
Todavía es torpe, no lo está haciendo bien. La plataforma de Mercado Libre para el mercado inmobiliario es muy mala, pero está muy cerca de mezclar, digamos, de conectar Zona Prop. Ustedes mezclen Zona Prop con, por ejemplo, Tinder, pónganlos de novios o dos productos y van a tener una aplicación que va a adivinar las preferencias de la gente respecto de espacios, de ubicaciones, de características de la vivienda, va a adivinar, esa aplicación va a averiguar cuánto están dispuestos ustedes a pagar por estar más cerca de una escuela, o por tener una habitación más o por tener un patio atrás en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, va a uberizar de manera espectacular el sector inmobiliario y tantos otros que están en el camino. Otros intermediarios, los famosos escribanos, ya existe Signature. ¿Qué es Signature? Es esencialmente un escribano digital. Es un escribano que armando certificaciones en blockchain, protegiéndolas y garantizando que no hay reproductibilidad ni hay manera de adulterarlas con cadenas con cadenas de bloques, lo que ha logrado es empezar a reemplazar. Todavía, por supuesto, los estados se resisten a esto. No lo dejan a Signature cerrar una operación inmobiliaria. Tiene que cerrar un escribano tradicional. Pero todo esto es cuestión de tiempo hasta que se modifiquen estas cosas y la economía masivamente se uberice. Un último punto de la uberización. La uberización tiene otra gran ventaja, que pone el sistema de precios en anabólicos. El sistema de precios es el corazón de la economía de mercado y esencialmente la uberización lo pone en anabólicos porque permite discriminar muy bien los precios. Esto que molesta al principio, vos decís, pero el día de lluvia me cobra el viaje más caro, se está aprovechando la plataforma de que está lloviendo y que tengo una necesidad más grande. Respuesta, sí, exactamente, se está aprovechando de que está lloviendo y que tenés una necesidad más grande y por eso cobra el viaje más caro y gracias a eso logra que haya mucho más autos trabajando los días de lluvia y que haya mucha más chance de que la gente pueda viajar un día de lluvia, pero también logra que los días que no son de lluvia, el taxi esté mucho más barato o el Uber esté mucho más barato que un taxi tradicional y mucha más gente puede usar ese transporte también. Entonces, y eso de masivamente explotar el sistema de precios va a agregar un nivel de valor espectacular. Desde el punto de vista de eficiencia, los que saben algo de microeconomía saben que esto no es tan distinto. Un monopolista discriminador perfecto de precios es igual de eficiente que competencia perfecta, pero retiene todo el excedente del consumidor. Y al retener todo el excedente del consumidor vale muchísimo más en el mercado. Cada empresa que puede empezar a utilizar el sistema de precios gracias a plataformas del estilo Uber es una empresa que potencialmente va a valer más. Y ese es otro de los puntos que hay que buscar y que van a tener que buscar ustedes ahora más tarde con Paulino. La pregunta que subyace, que corta transversal a estos dos grandes temas que les presenté acá, es cómo se van a estructurar los derechos de propiedad sobre los datos. ¿De quién son los datos? Todos los datos, por ejemplo, el Estado podría reclamar los datos que tiene Google, que tiene Waze o que tiene la gente de Cambridge Analytica que revisa los datos de Facebook para ver la chance de una próxima pandemia. O por qué zona se reproduce más la pandemia. Acá tengo algunos ejemplos muy puntuales y burdos, pero para que ustedes se den una idea de la potencialidad que tendría tener acceso a esos datos. La curva de síntomas COVID, si ustedes buscan en Google Trends, buscan síntomas COVID, van a ver la evolución de las búsquedas que la gente hizo en su casa de síntomas COVID. Y la evolución de la búsqueda que la gente hace en su casa de síntomas COVID en todos los países del mundo predice la curva casi una semana antes. O sea, claro, porque vos te sentís medio mal, te agarra el chucho y decís, uy, ¿esto era COVID o no era COVID? Buscás síntomas COVID en Google y después recién vas a hacerte el test y el test aparece y están los resultados. Entonces, síntomas de Google COVID, síntomas COVID en Google anticipa la curva de COVID y me permite reaccionar mucho más rápido, por ejemplo, para tomar una decisión del gobierno de si cerrar o no cerrar la economía. Los datos de movilidad de Waze, ni hablar. De hecho, uno de los activos peor organizados en nuestras vidas, de nuestra riqueza peor asignada, es la cantidad de dinero que tenemos en muchos de los hogares en el primer activo, en otros de los hogares en el segundo activo en importancia, que es el auto. Entonces uno dice, ¿tiene sentido tener el auto para tenerlo la mitad del tiempo o más de la mitad del tiempo durmiendo en una cochera? La verdad que no. ¿Qué empresa podría sacarle mucho jugo a esto? Uber y Waze. Uber y Waze tienen los datos de usabilidad por parte de la gente, de flujos de tránsito por parte de la gente, y podrían organizar un sistema de alquiler de autos que ya existe en Canadá o en otros países del mundo
Vos pasás por la calle y levantás un auto como levantabas acá en Buenos Aires un monopatín hace un tiempo cuando había empezado el furor de los monopatines. O sea, la tecnología ya está. Lo que necesitamos es alguien que exprima mejor los datos para hacer rendir mejor esa tercerización del stock de capital que ponemos hoy en los autos. Ahora, ¿de quién son los datos? ¿De quién son? Google tiene un montón de poder, pero porque Google sabe todo lo que busqué yo antes, por eso mi próxima búsqueda en Google es mucho más eficiente. Supongamos que yo le reclamo a Google que me quiero ir a otro buscador y que por lo tanto quiero una vías data, quiero derecho a tener todos mis datos y quiero portabilidad, como en la línea del teléfono, que me dan portabilidad si me quiero ir de una empresa y que eso garantiza mucha más competencia. Imaginemos que puede ser que en algún momento, dentro de poco, haya alguna ley que obliga a Google a que tenga que entregar todos los datos de una persona si la persona se quiere ir a otro buscador. Y así sucesivamente. ¿Por qué una empresa nueva que arranca y que necesita, que sería muy, si conectara los datos de Google con los datos de Waze, sería una bomba, no podría acceder y pedirle a Waze y a Google los datos? Digamos, ahí hay un gran debate de quién es el dueño de todos esos datos en la economía que se viene. Obviamente, que corta transversal, de vuelta otro tema que aparece ahí, es el tema del impacto de la idea de masificación, sobre todo de las impresoras 3D. Otra vez, no es futuro, ya existe impresoras 3D. Yo en el libro cuento la historia de Gino Tubaro, que muchos de ustedes probablemente conocen, un capo, un flaco que estudia ingeniería en la UTN, pero que se dedicó a diseñar prótesis para chicos que estaban discapacitados porque habían tenido algún accidente y no tenían alguna extremidad. Bueno, prótesis que valían $10.000 en el mercado, se las da gratis. Les da el archivo 3D para que lo bajen con una impresora 3D, solamente tienen que pagar los materiales que tienen un costo despreciable. Y entonces, eso plantea todo un desafío de qué va a pasar con la industria tradicional. Hay muchas cosas que yo directamente las voy a poder, veo por ejemplo, alguien tiene, qué sé yo, un vaso que me gusta, un tipo de vaso que me gusta para tomar café, y se lo veo a alguien en Instagram o donde sea, perfecto, bueno, puedo ver a quién pertenecen los derechos de ese vaso, googlearlo, simplemente capturar la imagen, ya esa tecnología ya existe hoy, y entonces simplemente puedo ver, bajármelo en un archivo 3D, y en ese archivo que me lo bajo, que me dice esencialmente dónde va el píxel de cada posición de material sintético que va en este vaso, puedo imprimirme este vaso en mi casa. Y ya no tengo ni que ir a buscarlo a una ferretería o ir a buscarlo a un local de un shopping de diseño o ir a buscarlo a algún otro lugar, digamos. Todavía las impresoras 3D son un chiche relativamente caro, tal vez como lo eran las impresoras 2D hace no mucho, a principios de los 90, si me apuran. A principios de los 90 nadie tenía una impresora 2D en la casa y para imprimir había que ir al locutorio. Bueno, los próximos locutorios podrían tener impresoras 3D para facilitar un montón de producción a escala y masificar y entonces debilitar un poco más el crecimiento de las industrias tradicionales. Así que si yo tengo una industria tradicional que produce en masa un artículo uniforme, fácilmente reproducible y con chance de ser impreso hogareñamente, empezaría a sacarle fichas a esa empresa en futuro, ¿no? Una gran pregunta que aparece ahí, que fue la que Slavoj Žižek, que es un filósofo marxista, cuando apareció ya hace unos años, antes de que aparezca la inteligencia artificial, cuando empezó a aparecer la posibilidad masiva de copiar archivos digitales por internet y de bajarse música, de bajarse películas y todo lo demás, Žižek dijo es el fin del capitalismo. Porque ¿qué pensó? Dijo, bueno, el capitalismo siempre garantizó derechos de propiedad, el éxito del capitalismo dependía de poder garantizar los derechos de propiedad sobre las cosas. Pero es relativamente fácil garantizar un derecho de propiedad sobre una cosa material, este aparatito es mío y nada más que mío, y yo puedo, hasta tengo la factura de que lo compré, pero es mucho más difícil garantizar el derecho de propiedad sobre algo que cuando lo copian yo lo sigo teniendo, solo que alguien más se hizo una copia de ese archivo digital. Y entonces él pensaba que se iba a terminar el capitalismo, nada más alejado de la realidad. Obviamente, lo que empezó a pasar es que empezaron a aparecer estructuras nuevas de creación de derechos de propiedad. Entonces, por ejemplo, hace un rato hablábamos de los NFT, de los Non-Fungible Tokens. La NBA, muchos de ustedes saben, tiene un programa, un subprograma, un negocio que se llama Top Shots, que simplemente lo que hace es elegir jugadas excepcionales y rematarlas y vendérselas a los fanáticos. Y entonces ustedes pueden comprar un archivo digital que tiene una jugada de LeBron James, por ejemplo, una jugada fantástica de LeBron James que se llegó a vender, como ven acá, arrancó en $4.200
250 y llegó hasta $50.000. Entonces, y eso abre una puerta que todavía no se está explotando, pero que fíjense lo siguiente. ¿Quién fue el regulador? Y esta es otra gran pregunta que aparece acá. ¿Quién fue el regulador de los derechos de propiedad intelectual de la nueva economía? ¿Fueron los estados? Respuesta no. Lo que no regula el Estado, porque no tiene capacidad de regularlo, lo empiezan a regular las propias empresas. Entonces Google, que es el dueño de YouTube, cuando mira contenido en YouTube, regula los derechos de propiedad de ese contenido. No solo las condiciones, regula qué se puede publicar y qué no, sino que regula el derecho de propiedad en ese contenido. Entonces, si yo soy el dueño de esta jugada de LeBron James y veo que alguien la está subiendo a YouTube, pero yo tengo los derechos de propiedad sobre esa jugada, yo tengo el NFT sobre esa jugada, yo puedo pedirle a Google, hoy lo puedo hacer, esto ya existe hoy. Yo hoy le puedo pedir a Google, esa jugada me pertenece a mí. Yo tengo los derechos de propiedad sobre esa jugada. Esa persona que está reproduciéndola y que tiene ya 6 millones de reproducciones de esa jugada en tal cuenta, y que monetizó porque tiene un montón de publicidad con esa jugada, ese dinero que monetizó me corresponde a mí. Y YouTube, cuando confirma que el derecho de propiedad es mío, lo que hace es esa masa de dinero que monetizó esa persona, copiándome a mí, usando mi derecho de propiedad, me lo transfiere a mí. Entonces vamos a un mundo donde los derechos de propiedad ni siquiera están asignados por los estados, pueden estar asignados por las grandes empresas y el propio sistema garantiza la protección de los derechos de propiedad. Es el propio YouTube el que evita las copias dentro de las redes sociales o el propio Spotify el que va a hacer lo mismo, lo propio para la música. Y esto es una gran novedad. Plantea obviamente un montón de discusiones sobre además los derechos de propiedad como activos. Porque antes un derecho de propiedad era algo relativamente difícil de transar en un mercado. No había muchos mercados. Sí, por supuesto, yo tenía una escritura, pero el mercado inmobiliario tiene mucha dificultad para funcionar como un mercado de activos. No es tan transparente, no es tan dinámico, no es tan líquido sobre todo como un mercado de activos tradicional. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos estructurar derechos de una manera más eficiente sobre activos digitales, sobre non-fungible tokens que nos den certificación de disposición de distintas cosas? En este caso son valores digitales, pero podría ser sobre algo real, de la economía real. Y entonces eso podría tener un valor en el mercado y yo ya podría conseguir financiamiento para un proyecto simplemente poniendo a la venta mi derecho de propiedad sobre la jugada de LeBron James en el mercado. Y entonces eso es un activo que tiene un precio igual que una acción porque promete un flujo de ingresos que está asociado a los derechos de reproducción de esa imagen. Los NFT ya no son un chiche especulativo, empiezan a ser un activo financiero en todo el sentido de la palabra, y ahí hay que poner una ficha muy grande en los próximos años, sin ningún lugar a dudas. Ahora, otro de los grandes problemas del boom que se viene, que ya empezó a ocurrir, como les conté, en inteligencia artificial y en uberización, es que esto transforma un camino de tierra, en el cual íbamos todos a la misma velocidad, porque la verdad que la Ferrari en el camino de tierra más de 80 no puede andar porque se rompe igual, entonces mucha distancia no se sacan los autos, lo transforma en una autopista de 8 carriles. Y en esa autopista de 8 carriles, claro, el que tiene más máquinas se va, saca mucha distancia, se va para adelante. Y el que tiene menos máquina también hay lugar para el que tiene menos máquina. Si vos salís por Panamericana, por el norte, siempre hay uno que va, una catramina que va a 70 por el carril lento. No pasa nada, hay lugar para todos, esto es lo bueno, hay lugar para todos. Es hiperdemocrática la nueva economía. Fíjense que ustedes tienen prácticamente en Spotify, esta es la distribución, el slide este muestra la distribución de royalties que pagó Spotify en 2020. Y fíjense ustedes que hay 7 millones de artistas en Spotify, 7 millones de artistas subiendo contenido. La gran mayoría de los que suben contenido en Spotify no pudieron generar royalties por más de $1.000, generaron menos de $1.000 de royalties. 185.000 artistas generaron al menos $1.000 de royalties, y si se van para la punta, tienen 870 artistas acá, la crema de la crema, los Messi, que generaron 870 artistas que generan más de $1 millón en un año de royalties. Ahí tienen a Paulo Londra, por ejemplo. Paulo Londra era un tipo completamente desconocido, que no era reconocido por las discográficas, o sea, los intermediarios lo desconocían en el negocio, pero apareció una uberización de la música, que es Spotify,
Y esencialmente lo que hizo fue permitirle que un tema, no un long play, un CD, no, un tema de Paulo Londra, pegara un hitazo de 600 millones de reproducciones en una semana en Spotify y el flaco ganara $2 millones de derechos en una semana. Y antes había que trabajar mucho, hay millonarios, por supuesto, pero había que trabajar mucho tiempo para ser millonario. Ahora vos sos millonario en una semana. Podés ser potencialmente millonario en una semana. Esa es la distribución del ingreso que se viene en la economía. Sherwin Rosen escribió un artículo, los que son economistas lo han visto, en la década del 90, a principios de la década del 90, sobre la economía de las superestrellas. Rosen contaba por qué podía ser que un jugador de fútbol como Messi, en ese entonces no existía Messi, pero ganara 600 millones de dólares. Y lo explicó muy simple, tenía que ver con la tecnología de que ahora podía venderle su mismo servicio a mucha más gente. Y no existían las redes sociales cuando escribió esto Sherwin Rosen, ni existían, por supuesto, Internet prácticamente cuando escribió este artículo. Todo eso se multiplicó y por eso se multiplicaron los derechos en las grandes ligas, por ejemplo en la Premier League, de manera también exponencial. Entonces, pero esa distribución del ingreso que ustedes ven hoy en usuarios de Spotify, en el fútbol, en los artistas musicales, por ejemplo, en Instagramers, en la gente que es influencer en las redes sociales. Instagram permite que cualquier persona que tenga 100.000 seguidores, con 100.000 seguidores ya podés monetizar una campaña para una empresa y ganarte $300 con una campaña. $300. Pero si vos sos Kylie Jenner, que tiene 200 millones de seguidores, podés ganar $1 millón con cada posteo que haces. O sea, Kylie Jenner se baja de un BM, sube la foto de que se bajó de un BM al feed o a las historias del Instagram y clincaja un palito verde. ¿Vamos? ¿Está bien? Kylie Jenner tuvo que construir su reputación y sus 212 millones de seguidores no nacieron de un repollo, pero el punto que quiero hacer es que la estructura distributiva del Instagram es exactamente igual que la estructura de distribución del ingreso que vamos a ver en la economía de los próximos 20, 25 años. Muy abundante, recursos y oportunidades para todos. Cualquiera puede ser un influencer en Instagram. No hay un keeper en la puerta que te dice vos sí, vos no. Cualquiera, no hay examen de admisión en Instagram. Cualquiera puede ser Instagramer, o cualquiera puede ser youtuber, o cualquiera puede subir un tema a Spotify y aspirar a que eventualmente lo bajen y se ponga de moda. Y eso genera una estructura distributiva con muchas oportunidades para todos, muy abundante, pero hiperdesigual. Y la hiperdesigualdad cambia dramáticamente las reglas de juego en el mundo. Número uno, y hago un comentario muy breve, porque tampoco estoy medio jugado con el tiempo, pero voy a hacer un comentario muy breve en esto. Hay una frase famosa de Keynes de la década del 30, dio una conferencia que era cómo iba a ser la economía de sus nietos, y en esa conferencia dijo que para el 2030, o sea, falta poco, 10 años, el crecimiento de la productividad iba a ser tan grande que se iba a poder trabajar solamente 3 horas por día, y trabajando 3 horas por día íbamos a poder tener el nivel de vida de un inglés de clase media de esa época, de 1930. Y acertó Keynes, acertó rotundamente. El PBI per cápita se multiplicó por 7 desde 1930 hasta acá, incluso desde 1928, para no tomar el peor momento de la crisis. Se multiplicó por 7 el PBI per cápita. Es mucho más abundante el mundo hoy que hace 90 años atrás, pero también es mucho más desigual. Y lo que erró Keynes es que la gente quiere más. Keynes no, efectivamente hoy podemos vivir como un inglés de clase media. En 1930 no había agua caliente en la ducha. En 1930 la mitad de las cosas en las cuales nos gastamos la plata hoy, si ustedes hacen una lista, no existían no en 1930, no existían hace 30 años atrás. Entonces, por supuesto que teniendo un nivel de vida austero como el que tenía una persona común de clase media, en ese entonces hoy nos sobrarían las horas del día, pero queremos más. Y este es el boom. ¿Qué bienes van a querer? Los 46 millones de millonarios que probablemente sean 100, hoy hay 46 millones de millonarios, 100 millones de millonarios probablemente la estimación para el 2030. Hoy tenés 3.000 billonarios en el mundo. Probablemente tengas, al ritmo que vienen expandiéndose, 30.000 billonarios en el mundo para el 2030. ¿Qué tipo de bienes van a demandar? ¿Cuáles van a ser las empresas que van? Buena parte del crecimiento de 650% de Tesla del año pasado tiene que ver con que hoy, por ejemplo, viajó Elon Musk, se subió a una nave espacial para ir a hacer un viaje al espacio que le vendió a un empresario, no me acuerdo si en 100 millones de dólares, cuánto pagó el tipo creo que 17 pagó, para hacer el viaje al espacio. Entonces, cuando la gente empieza a tener, ustedes empiezan a tener 30.000 billonarios en el mundo, alguien tiene que satisfacer ese mercado.
las empresas que empiezan a crear contenidos premium para ese segmento van a ser las empresas que probablemente más distancia hagan también a futuro. Ok, a ver si esto pasa. Bueno, pasan las mejores familias, quiero hacer pasar ahí está. Voy a cerrar con este último comentario y vamos a abrir algunas preguntas para avanzar, pero voy a jugar un rato con este tema. Otro de los temas transversales, digamos, así como uno de los temas transversales es el tema del empleo, y ahora me queda para alguna pregunta, algún comentario al respecto. Uno de los grandes temas que me preocupan y que por supuesto corta transversal a esos dos fenómenos de cambio en cómo se va a crear valor en el mundo a partir de la inteligencia artificial y de la uberización, es cuál va a ser el rol de los países y de los estados dentro de ese país. En mi hipótesis, por algo que voy a contar ahora y que voy a justificar, es que vamos a un mundo donde los estados-nación empiezan a desaparecer. Se hacen mucho más flaquitos, tienen mucho menos músculo, y lo que empiezan a hacer es coordinar supranacionalmente un montón de decisiones. Escribo, mi libro ya estaba en la calle, pero acaba de salir la decisión del G7 del mínimo del impuesto a la sociedad del 15%, que ahora lo va a aprobar el G20 seguramente a partir de julio. Entonces, ¿qué empiezan a ver los estados-nación? Ya no tenemos músculo para pelear en este conjunto de reglas de juego que impone la nueva economía. No tiene sentido que hagamos el esfuerzo heroico de pelear contra Google porque no vamos a poder. La única manera que tenemos es si nosotros lo regulamos a nivel supranacional. Tampoco eso es ninguna garantía de que la regulación sea buena. La regulación europea, por ejemplo, de acceso a datos en general, la ley Google de Europa es bastante cuestionable. La gente que está creando valor, muchos creen que esa ley generó el mismo efecto que generan las intervenciones acá en los mercados de IT, que genera que todo el sector PYME, que es el sector más pujante en ese segmento, en ese ecosistema, pierde un montón de oportunidades por la regulación. Pero no importa, el punto es que los estados-nación empiezan a hacerse más finitos y empieza a haber un rol de los estados supranacionales, de la coordinación supranacional. ¿Por qué? Porque los estados empiezan a perder la capacidad de cobrar impuestos, porque el valor ya no se crea con trabajo. Entonces yo ya no puedo cobrar el impuesto al trabajo, no tiene sentido. El valor ya no se crea ni siquiera localmente, es irrelevante donde esté. Entonces hay todo un éxodo hoy de argentinos a Uruguay porque ven que pueden crear valor de Uruguay, mañana lo van a crear de otro lugar. Quiero decir, hay determinadas formas de creación de valor que tienen que ver con todo lo que les estoy contando, que son irrelevantes respecto al espacio geográfico y eso hace muy difícil para los estados cobrarles impuestos. De hecho, si ustedes miran los Big Five, las 5 grandes empresas, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, no me acuerdo ahora quién es la quinta, lo que van a ver es que esencialmente lo que terminan pagando de impuestos esas empresas es la mitad en promedio de la previsión de impuestos que hicieron contablemente. O sea, el resultado es que a los estados les está costando cobrarles impuestos a esas empresas y por lo tanto está la primera discusión de si empieza a haber una supranacionalidad. Los otros que se fortalecen son los estados locales. En los estados locales, la gente en algún lugar finalmente tiene que vivir. Es cierto, yo puedo hacer como Tibut y votar con los pies, y me puedo ir, como conté recién, algunos se van a Uruguay. Pero tampoco es tan fácil mudarse a Uruguay, es complicado, tampoco se puede ir todo el mundo. Entonces, la verdad que es mucho más fácil cobrarle a la persona en el lugar en el que está. Claro, la renta, por ejemplo, que antes los estados cobraban sobre las localizaciones, por ejemplo, los impuestos a los comercios, hoy desaparecen. Porque hoy, y esa es una de las cosas que reclama el comercio minorista, el comercio minorista dice, no, está bien, el mercado libre, todo muy bien, buena onda con mercado libre, compitamos, no hay ningún problema, pero igualdad de condiciones. Nosotros tenemos un montón de regulaciones ridículas, nosotros tenemos un montón de impuestos ridículos, Mercado Libre esquiva buena parte de esas regulaciones, esquiva buena parte de esos impuestos, claro, gana una fortuna. Una parte de lo que gana Mercado Libre es porque efectivamente es un Uber mejor, conecta mejor las puntas, más eficientemente, pero otra parte porque se las ingenia con esa tecnología para esquivar un montón de regulaciones y para esquivar un montón de impuestos de los distintos niveles que van cayendo sobre una ubicación. Bueno, pero para vivir, los estados locales van a poder cobrarle a la gente por el lugar en el que viven. Entonces hay tal vez un fortalecimiento de los impuestos a la Henry George, esta idea de impuestos a la tierra, que son impuestos, por supuesto, desde el punto de vista económico, mucho mejores que todos los demás impuestos, porque no se pueden esquivar con ninguna decisión de producción, entonces no generan ningún desincentivo a la producción, ningún desincentivo a la inversión, son impuestos económicamente muy buenos
pero cuestionable desde el punto de vista de la equidad. Vamos a un mundo probablemente más localizado. La otra gran dificultad de los estados, y que tiene que ver con el debate que es más atractivo de toda esta historia que estoy contando, yo sé que es el que tiene más prensa hoy, es el debate de la moneda. Es decir, los estados están perdiendo claramente el monopolio de la moneda. Y está empezando a pasar en el mundo algo que Hayek había escrito en los años 60, la desnacionalización del dinero. La idea de Hayek en los años 60, por otra razón, paradójicamente, porque cuando ustedes miran la emergencia del ecosistema digital, no parece que Hayek estaba completamente equivocado. Las monedas que se están imponiendo en el mundo son monedas que no sirven para hacer transacciones porque son muy volátiles, por lo tanto no sirven, tampoco sirven como reserva de valor en el sentido que los economistas lo enseñamos. Los economistas le pedimos a una moneda que sea estable para que sea reserva de valor. Porque si es muy inestable, muy volátil, no tengo ninguna garantía de que mi valor se conserve y por lo tanto no voy a elegirla como reserva de valor. Si es muy volátil, no voy a elegirla transaccionalmente porque tengo un costo transaccional altísimo si la moneda se está moviendo. No sé cuánta mercadería tengo que entregar, por qué cantidad de otra mercadería. Entonces, hay un problema con las monedas. Si Hayek estuviera vivo, probablemente él hubiera pensado que las monedas que se iban a imponer iban a ser lo que se llama stable coins, aquel conjunto de monedas que son monedas estables, ¿no? Entonces, yo sé que los amigos de Balance están trabajando en traquear algunas, por ejemplo, CDRs que de alguna manera están vinculados a las criptomonedas, como Nvidia y otras empresas. Ahora, pensemos que la lógica para que se imponga una moneda es que esa moneda sea estable respecto a una canasta de bienes. Eso era lo que le pedía Hayek. Hayek decía, la competencia entre monedas la va a ganar la que sea más estable respecto a una canasta de bienes. No está teniendo razón Hayek. Lo más probable es que el Bitcoin no necesariamente sea la moneda que se imponga, si es que Hayek tenía razón, o que el premio Nobel Hayek hubiera estado equivocado y todos los economistas estemos equivocados, también puede ser. Es una posibilidad que no me animo a desestimar. Pero más bien soy partidario, como buen economista, pensar que la moneda que se va a imponer primero es una moneda que va a ganar mucha demanda por ser moneda estable y después va a poder flotar. Como fue la idea de la convertibilidad, que finalmente nunca se abandonó en Argentina, pero la idea original era primero que ganar estabilidad, cuando tengo demanda de pesos, empezar a flotar. Entonces, un poco eso podrían haber hecho las monedas estables, ser stablecoins un tiempo, cuando tienen una demanda lo suficientemente grande, decir, bueno, vamos a admitir alguna flotación en esta moneda y entonces funcionar mejor como monedas. Ahora, sin duda, en cualquier escenario, esa emisión buena parte de la emisión de Estados Unidos del año pasado y de la emisión que hizo Europa el año pasado, no se terminó yendo a consumo ni en Estados Unidos ni en Europa, y se terminó yendo a activos financieros. La recuperación de los activos financieros, cuando ustedes miran el índice, el SP500, por ejemplo, en Estados Unidos, está 35% arriba de la prepandemia y la economía no está 35% arriba. Está bien, 25% del índice ese son tecnológicas que en el medio la pandemia aceleró el cambio tecnológico como les estoy mostrando. Y lo que hizo fue que la uberización de la economía se acelerara. Entonces es lógico que esa porción del SP esté un poco por arriba del valor que tenía en la previa de la pandemia, pero en general arrastró al resto de las empresas. Hay un montón de las empresas que no tienen nada que ver con eso y que están valiendo más. Si ustedes miran el índice Shiller de valor de la vivienda en Estados Unidos, 12% en marzo, 13% en abril, son valores increíbles, no puede sumar 25%, que encima, como ustedes saben, se multiplica, así que es un poco más, pero no puede sumar en 2 meses 25% de aumento el índice de propiedades. Ahí hay dólares que sobran, que la gente no quiere volcarlos al consumo, los vuelca a propiedades, como los vuelco al Bitcoin, que hoy, a pesar de toda la peripecia que tuvo en el último mes, está en el mismo nivel que estaba en diciembre del año pasado, prácticamente 4 veces por arriba del promedio que tenía a principio de la pandemia. Entonces, evidentemente, en el mundo, el público está empezando a repudiar las monedas de los estados tradicionales y está empezando a reemplazarlas por otras monedas. Algo que antes pasaba acá de manera natural con el dólar, que limitaba mucho el poder de emitir moneda que tenía el Estado, y eso genera inflación cada vez que el gobierno quiere violar esa regla, como ya sabemos. Eso guarda porque empieza a pasar en el mundo desarrollado. Recién ahora lo vemos, los datos de inflación son para preocuparse. Ojo porque la Fed dice, no, voy a esperar para reaccionar, quiero ver, hasta que no esté seguro que la pandemia pasó, no voy a reaccionar, pero
Todos ustedes saben que cuando corres de atrás a la inflación es mucho más difícil pararla que cuando la corres de adelante. Entonces, es un problema porque se empieza a inflar la economía de Estados Unidos, esencialmente porque la gente repudia el dólar también. El dólar en Estados Unidos cayó 10% desde que empezó, desde mayo del año pasado hasta ahora. 10% cayó en valor. Y eso, del otro lado del mostrador, tiene el oro hoy en casi 1.900, cerca de 1.900, el Bitcoin en casi $40.000, hoy 36 creo que valía, y el resto del ecosistema digital volando. Pero además, y con esto cierro, y abrimos el espacio de preguntas, chicos, además, que el árbol no tape el bosque, porque atrás o adentro como del caballo de Troya, que es el Bitcoin, hay un ecosistema digital que está creando valor de una manera espectacular. La mayor parte de ese ecosistema no está corriendo sobre Bitcoin, está corriendo sobre la red de Ethereum y está creando un montón de valor, desde empresas como Signature, que les conté más temprano, hasta un montón de empresas del ecosistema digital que están, además son muy dinámicas en la creación de activos financieros de distinta naturaleza, de derivados. Es decir, es un mundo que está creciendo en una riqueza espectacular, que hay muchísima gente que empieza a operar. En Argentina ya se habla de que hay 2 millones de cuentas de Bitcoin operando, y hay muchísima gente que todavía no tiene ni idea de ese mercado. Pero hay un punto que es importante, con esto cierro. Todavía está en pañales. Si ustedes van a un asado y le preguntan, o un cumpleaños, y le preguntan a los amigos, che, ¿quién tiene Bitcoin de ustedes? Van a ver que no levanta la mano nadie, muy poca gente levanta la mano. Ahora, si ustedes le preguntan quién compró dólares, seguro que todo el mundo dice, no, yo compré el mes pasado, yo el mes anterior, yo tengo encanutado todavía el 2018. Entonces, todavía no está masificado. Y eso me hace pensar que hasta que Rockefeller se lustre las botas y el que le está lustrando las botas diga que tiene Bitcoins, todavía falta un camino bastante largo. Así que bueno, con esto, Claudio, Martín, creo que vamos terminando. Abierto a preguntas, ¿sí? Digamos, esto ya lo trató Martín, las diferentes compañías y valores de marca. ¿Dónde está hoy el valor? Está altamente concentrado en empresas de tecnología. De las 12 empresas más valiosas del mundo, 8 son de tecnología. Las otras son financieras, Visa, JP Morgan y Berkshire, del amigo Warren Buffett. Así que creo que con esto... Paulino, déjame esa placa ahí como final, porque yo quiero rescatar una frase ahí que dijo Martín. Quiero agradecerle a los dos, muy bueno todo, muy buena la presentación, pero esta frase que se nos viene a todos cuando empezamos a hablar de esto, que el futuro ya no es futuro, ¿no? El futuro es presente. El futuro es hoy. Todo lo que estamos hablando está ocurriendo hoy. Pero lo lindo, aunque parezca que pasó hace rato, es que esto recién empieza. Y la oportunidad para capturar valor a futuro es enorme. Enorme. Entonces, quiero discutir una pregunta. Tengo un montón de preguntas, por supuesto, porque fue muy interesante la presentación. Pero hay una que ocurre todo el tiempo, ¿no? Que nosotros venimos haciendo esto desde hace más de un año y el mercado sigue generando más valor y subiendo. Sin embargo, hay una sensación permanente como que los precios están caros, ¿no? Entonces hay una pregunta que dice, con este combo de inflación de activos sobreinvertidos, ¿ves un crash cercano? ¿Y cuál sería la forma de cubrirse del mismo? O sea, la misma pregunta trae implícita un miedo de que haya una burbuja. Entonces me parece que es interesante discutir este tema. Me parece, no sé, primero Martín, yo sé que vos tenés un tiempo limitado y 7:30 tenés que irte, me parece interesante que des un poco tu opinión. Después, Paulino y yo vamos a dar las nuestras. Sí, primer comentario general. Por razones fundamentales, de valor fundamental, obviamente en la medida que las tasas de interés suban, los precios de los activos van a tender a bajar. Estamos en un mundo de tasas súper bajas que no va a ser para siempre.
Ahora, al mismo tiempo, yo en algunas presentaciones me gusta mostrar en paralelo la evolución del Dow Jones y la del Nasdaq, ¿no? Porque uno lo que ve es que cuando uno mira el gráfico del Dow, uno ve que sí, la tendencia del último año es más o menos la tendencia anterior proyectada. Hay una B corta en el medio, pero se recuperó y digamos, si alguien viene, se tomó un viaje de 2 años y vuelve, dice, sí, más o menos esperaba encontrarlo por acá. Pero cuando uno mira el Nasdaq, lo que ve es que hay un cambio estructural, que hay un quiebre. Entonces, lo que está pasando son dos cosas. Es cierto que el mercado globalmente se está inflando, es cierto, pero también está habiendo un cambio estructural en el mercado. Y ese cambio estructural hace que compañías como las que está mostrando Paulino, en realidad estén ganando, mucho de lo que están ganando lo están ganando porque están creando valor a una velocidad espectacular. Es más, cada vez que escucho a Paulino o que me presentan información que yo no tengo sobre estas empresas y que no tiene casi nadie, porque Paulino la verdad que es admirable como la información que maneja, vos te podés pensar, si esto, digamos, si la mitad de las patentes de inteligencia artificial que están saliendo hoy la pegan en el mercado en los próximos 5 años, son empresas que van a valer mucho más de lo que valen. Entonces, sí hay un fenómeno global de inflación de activos, por supuesto que lo hay, siempre que hay un fenómeno de tasa cero, hay un fenómeno de inflación de activos, eso es matemático. Ahora, lo que eso no nos tape que al mismo tiempo se está produciendo un cambio tecnológico espectacular y que hay activos que están teniendo valor genuino. Paulino. Sí, a ver, volviendo a la pregunta, ¿no? Me quedo con la palabra crash y cobertura. Si vemos un crash inminente, yo por lo menos no lo veo. Un crash o los últimos crashes que hemos tenido siempre han sido por alguna situación de palanca desmedida en algún tipo de fondo o entidad, ¿no? Los últimos que recuerdo, Long Term Capital, y que fue, digamos, un arbitraje tomando un nivel de palanca desmedido que les salió mal y afectó a todo el sistema financiero. Y hubo que salir al rescate. El último podemos denominarlo el que inició Lehman Brothers a partir de la crisis subprime también. Una palanca desmedida, toma de deuda desmedida para financiar la quinta casa que nadie más necesitaba, pero como era gratis, igual tomaban la hipoteca. No creo que eso se esté dando, por lo menos no es inminente, tal vez no lo esté viendo, pero bueno, ¿cuál es la cobertura? Si alguien tiene ese miedo, la cobertura para eso es vender y retirarse y esperar a que suceda el evento, ¿sí? Hay, a ver, técnicas más sofisticadas que pueden ser comprar opciones, comprar algún put sobre el índice o comprar puts sobre cualquiera de estas compañías o salir de estas compañías e invertir en notas estructuradas que siguen el rendimiento de estas compañías, pero tienen grados de protección a la baja y prometen un cupón bastante interesante. O sea, hay diferentes productos para no estar expuesto al mercado si ese es el miedo. En cuanto a evaluaciones o múltiplos, si bien pueden estar arriba del promedio, el promedio refleja la historia de cuando todas estas tecnologías que hablamos todavía no estaban ni influían en el mercado, ¿no? Hoy el price earning histórico del Standard & Poor's es 15 años, pero el Standard & Poor's ya no refleja más la América industrial de los últimos 100 años. Hace 20 años que el Standard & Poor's empieza a ser dominado por tecnología y productividad. Es lógico que el price earning sea más alto también. Aún así, los price earnings actuales o diferentes múltiplos, venta sobre EBITDA, el que miremos, no están ni cerca de los múltiplos que hubo en la burbuja de las .com. Así que por ese lado no los veo. Por otro lado, si queremos ver cuál puede ser la Amazon del futuro o la Google del futuro, no nos olvidemos que esas compañías nunca estuvieron baratas. Yo estuve en el IPO de Amazon, en el IPO de Google, el día que salían a cotizar y demás. Esas compañías, si uno las mide por múltiplos, permanentemente están caras. Nunca es momento de comprarlas si uno mira el price earning, porque siempre va a ser muy por encima de lo que sus pares, como era Walmart para Amazon, o
Google, digamos, inventó el tema del buscador, así que no tenía comparativo, pero son compañías que permanentemente viven estando caras desde el punto de vista fundamental si uno las analiza. Entonces, si uno busca eso, todas esas compañías se las perdió y nunca va a entrar porque cualquiera, inclusive hoy Tesla, los múltiplos de Tesla no existen, las ventas de Tesla comparadas con la de Toyota son 60 veces menores. Toyota está en todos los países del mundo, desde el más pobre hasta el más rico. Uno en cualquier documental va a ver una camioneta de Toyota, y Tesla todavía está en muy pocos lugares, pero en los lugares que hay que estar, ¿no? Estados Unidos, China, Europa. Pero ¿qué es lo que hace que Tesla valga lo que valga? Bueno, el que la mira como una compañía de autos, obviamente dice, esto es carísimo, no puedo entrar. El que la mira como una compañía de que hoy es una computadora que tiene 4 ruedas y el día de mañana va a ser otra cosa, y el personaje que está atrás le agrega muchísimo valor solo por estar atrás, porque todas estas compañías también, una de las características es que tienen un CEO bastante, digamos, carismático, ¿no? Lo fue Jobs en Apple, lo fue Bezos en Amazon, lo es Musk en Tesla. O sea, todo ese tipo de cuestiones hacen al precio de estas compañías. No sé si hacen al valor, entiendo que sí, que le aportan mucho, pero son compañías que si uno las analiza fundamentalmente, siempre van a comparar caras respecto a sus pares. Bueno, yo después de la opinión de Martín y de Paulina no tengo demasiado para agregar, pero quiero hacer un par de reflexiones, ¿no? Primero recordar lo que dije al principio, ¿no? Nosotros creemos que estamos en el inicio de un bull market que se acaba de cumplir el primer año en marzo de este año. O sea, en marzo del año pasado hubo una caída del mercado muy fuerte por miedo a la pandemia. Ese mercado hizo un piso y ahí empezó un nuevo bull market que nosotros creemos va a durar 5 años para adelante. El primer año terminó en marzo, un año muy fuerte, desde ese mínimo de marzo del año pasado hasta marzo de este año. Y ahora el mercado sigue firme. Por supuesto, el segundo y el tercer año, esto es bueno decirlo, en un bull market normalmente el primer año es el más fuerte y el segundo y el tercero son un poco más volátiles y pueden tener algunas correcciones y después el cuarto y el quinto vuelven a ser fuertes. Así que, digamos, puntualmente nosotros creemos que el mercado no está en una burbuja, sino que está en etapa de crecimiento. Pero puede ser que durante estos próximos 2 o 3 meses, lo que es el verano americano, haya alguna corrección, alguna posibilidad de compra mejor que la que hay hoy, pero no vemos de vuelta. Si eso ocurre, tiene que ser visto como una oportunidad de compra y no tener miedo para salir en principio. El housing market también está muy firme y hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que los argentinos conocemos muy bien. Por efecto de la pandemia hubo una emisión de dólares histórica, de dólares, de euros, de yenes, de todo, no solamente de pesos o de reales, sino que las monedas principales del mundo fueron ya emisiones trillonarias, que ya no sé ni el número, porque en un momento ya lo teníamos, pero ya ni me acuerdo los niveles que tienen, pero fueron varias veces mayor a lo que fue la emisión del 2008 para salvar al mercado de la crisis hipotecaria. Y eso ya sabemos los argentinos, ¿no? Que cuando hay mayor emisión y mayor déficit fiscal se traduce en mayor valor de las cosas. Hay más dinero disponible, las cosas valen más. Así que es natural que las acciones, que el mercado inmobiliario, que los commodities valgan más. Porque los pesos valen menos, porque los dólares valen menos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y las tasas, nosotros pensamos que si bien hay algún impulso inflacionario natural, porque digamos, el retorno de la actividad es muy fuerte después de la pandemia,
Nosotros pensamos que es una buena razón de inflación, no una mala razón de inflación, y esto va a generar mayores ganancias corporativas, por los cuales vemos bien al mercado en general. Y si uno mira esta última tablita que puso Paulino, y se acuerda, como dijimos en varias presentaciones, de cuáles eran los líderes del mercado hace 20 años, no hay ninguno, ¿no? No está acá ni Citibank, ni JP Morgan, ni Exxon, ni Shell, ni General Electric. Realmente estamos en un mundo cambiante, que cambia a una velocidad enorme y las nuevas tecnologías están generando un valor de mercado impresionante, por eso es el lugar donde hay que estar para invertir. Los especialistas hablan de que la nueva tecnología 5G, ya lo hemos repetido en varias presentaciones, va a generar 17.000 trillones de valor. Y la inteligencia artificial quizás más aún. Entonces, nosotros creemos que hay que estar en el mercado. Como dijo Paulino, hay distintas estrategias para cubrirse, pero hay que mirar el largo plazo siempre, ¿no? Hay mucho valor por delante. No sé si querés agregar algo, Martín, porque ya tu tiempo se está... Sí, el cierre, un último comentario. El principal tema para hablar, ¿no? Pero... Sí, un último comentario respecto al tema de las tasas. Ya me estoy pasado de tiempo porque tengo otra presentación ahora, justo a esta hora. La sensación que da es que la Reserva Federal, antes de mover, quiere estar segura de que la pandemia is over, ¿no? O sea, y eso no va a estar segura sino hasta el próximo invierno. Me da la sensación que hasta el próximo invierno de ellos, hasta que ellos no vean que ciertamente cuando viene el invierno otra vez, están todos vacunados, no apareció una cuarta cepa que vino de Tutankamón, digamos, y que ahí me parece que recién va a ser el momento de recoger el barrilete. Pero además va a dar muchas señales antes de hacer nada, me parece, la Reserva Federal, ¿no? Va a anticipar. Pero la gente se pone nerviosa cuando se empieza a acelerar la inflación, y si empezás a tener meses consecutivos, ahora vamos a conocer los datos de mayo, si empezás a tener meses consecutivos, 3, 4, 5 meses consecutivos de datos muy malos de inflación, tal vez muevan antes. Pero mi sensación es que, por lo menos la voluntad que están demostrando, es que hasta que la pandemia no esté claramente, no estén seguros de que la pandemia se terminó, no van a mover. Muchas gracias, bueno, Claudio. Gracias, Paulino. Gracias, gente. Yo me despido porque ya estoy en mi hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Un placer tenerte como siempre y sobre todo hablando de estas cosas que nos entusiasman, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima. Hay mucha tela para cortar con esto, así que probablemente te invitemos nuevamente para seguir hablando en otro Balance Talks.